Bien, ahora sí, comencemos con nuestra segunda parte de la unidad 3. En esta parte, el tema van a ser los sexenios, el neoliberalismo y su relación con el empleo. Esto respondiendo a que nuestra tarea auténtica se trata de la elaboración de una línea del tiempo. Bien, les voy a dar pautas teóricas para que ustedes puedan desarrollar posteriormente su línea del tiempo. Claro, eso no va a omitir que nosotros al final vamos a tener una explicación sobre la elaboración de esta tarea. Así que si por favor tienen alguna duda, alguna pregunta cuando vayamos explicando esto, sería de mucha ayuda, sería de mucha utilidad que ustedes expresaran sus dudas. Bueno. Tenemos 3 periodos en los que nosotros nos podemos ayudar con sus respectivos sexenios. Primero, tenemos el periodo económico del estado de bienestar. Después tenemos el periodo económico del neoliberalismo y este periodo que no termina siendo neoliberal, pero no es totalmente neoliberal, sino como una especie de vuelta al estado benefactor que no se logra muy bien, o sea, unos sexenios que no son de aquí ni son de allá, como dirían la canción. Entonces, a estos últimos sexenios solo los vamos a dejar como Morena. Antes que nada, chicos, por favor, no olviden lo, la definición del estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Bueno, es un modelo de organización tanto política como económica en que el gobierno mexicano asumía un papel en el que se buscaba garantizar a la población unas condiciones adecuadas que unas condiciones adecuadas de manera económica que influyeran para tener una vida digna. El Estado benefactor sustentaba la idea de que el Estado mismo debía proteger y asegurar los derechos sociales de todos los mexicanos, como la parte de salud, cuando se construye las instituciones bueno, se crean las instituciones del ISSSTE y después del IMSS, de educación, como lo es el caso de la SEP, de empleo, como es el caso de la Secretaría del Trabajo y una serie de reformas que se hicieron para garantizar salarios dignos y prestaciones adecuadas a los trabajadores. Y no olvidemos esta parte de vivienda y de seguridad social. Entonces, se buscaba que los derechos sociales de esta forma estuvieran garantizados, que ya no hubiera tanta desigualdad y que el mercado estuviera regulado. ¿Por qué se llama de bienestar? Bueno, creo que su nombre lo indica, porque se busca que la gente tenga un estado del bienestar y esa misma palabra la tiene Morena, ¿no? El bienestar, el gas del bienestar, el chocolate del bienestar, porque se busca la vuelta a ese tipo de estado. Ahora, si es un estado tan interesante, si es un estado que en algún momento garantiza diversas prestaciones, garantiza
una seguridad social a los trabajadores. Entonces, ¿por qué se cambia? ¿Por qué transita el neoliberalismo? Bueno, porque desafortunadamente el estado de bienestar es un estado que se puede volver muy burocrático, muy, pero muy burocrático. Y esto hace que los servicios se alenten y a largo plazo se deterioren, o sea, unas por otras. Entonces, llega el modelo neoliberal que ofrece la renovación de los servicios, que ofrece servicios de calidad, que ofrece el manejo express y cero burocratizado de las empresas estatales. Y al principio todo es muy bonito, pero el problema del neoliberalismo es que tiene un modelo empresarial que tiende a privatizar estos bienes, estos servicios, a restar prestaciones sociales y al rato solo quien tiene el dinero suficiente puede acceder a servicios de calidad. Y olvídense de las prestaciones laborales, esas prácticamente ya no existen, yo creo que en un 50% de nuestra, en un 50% de los trabajos que se ofertan en México. Pero bueno, entonces, en 1970 1976 tenemos el periodo de Luis Echeverría Álvarez. El modelo económico, por lo tanto, seguía siendo llamado estado del bienestar. Aquí se caracteriza por la expansión del gasto público y el desarrollo industrial. ¿Qué es la expansión del gasto público? La expansión del gasto público es, ¿cómo les diré? Es cuando el dinero destina más gasto, destina más recursos a crear más instituciones que puedan solventar las necesidades de la población, más servicios, más programas sociales, más empleos, algún tipo de obra pública con la finalidad de beneficiar a la población. Y todo esto estaba muy bien, pero el problema es que se fortalece la burocracia y desafortunadamente el Estado puede incrementar este gasto público en algunas regiones del país, mientras otras prácticamente las descuida. Es un gasto público que se da, pero de manera desigual. Por eso se habla de esta característica del estado de bienestar. ¿Y cuál es el impacto del empleo? Bueno, pues que aumenta el empleo formal porque el gasto público crea más empleos. Hay mayor estabilidad social y esta relativa porque había inconformidad que se manifestaba en guerrillas y tenemos también el auge de sindicatos porque al haber más, al haber más instituciones y programas sociales se tenían que, bueno, llegaban un montón de gente para ocupar estos nuevos empleos, se cometían abusos y entonces se creaban nuevos sindicatos. Entonces, por eso se habla del auge de los sindicatos. De 1976 a 1982 tenemos a José López Portillo. A él le toca la llamada bonanza petrolera y posterior crisis de 1982 por la sonda de Cantarell. O sea, allá en Cantarell, allí por Campeche, se descubren yacimientos de petróleo, pero una cantidad enorme, ¿no? En ese entonces incluso México superaba en exportación de petróleo a Venezuela
y se iba al tú por tú con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. De hecho, en ese entonces los Emiratos Árabes, cuya capital es Dubái, apenas despegaban. Y pues este hombre lo que hace es emocionarse tanto que se pone a gastar. A gastar, a gastar, a gastar. Viene una crisis del petróleo a nivel internacional, suben los precios, México echa mano del peso y del petróleo y esto ocasiona una devaluación del peso, una caída del precio del petróleo que se traduce a su vez en una caída en empleo formal, una inflación creciente y el inicio de la precarización laboral. Es decir, ya no hay trabajos, pero y los que hay te van a pagar la mitad. O sea, si antes tú ganabas 16,000 pesos, ahora si tú quieres conservar tu trabajo, vas a ganar 10,000 pesos. O sea, 6,000 pesos haciendo exactamente lo mismo, más unas, pues, o sea, sí, o sea, vas a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Solo que en lugar de 16,000 pesos, vas a ganar 10,000. En otra parte, decía, no te preocupes, te vamos a seguir pagando los 16,000 que ganabas, pero ¿sabes qué? Ya no va a haber IMSS, ya no va a haber ISSSTE, ya no vas a tener Infonavit y ya no vas a tener un montón de prestaciones sociales que anteriormente se te daban. Y hazle como quieras. Por eso también tenemos esta parte de la privatización laboral, perdón, de la precarización laboral. Ahora, con Miguel de la Madrid Hurtado, que fue el sucesor de López Portillo, inicia el neoliberalismo. El neoliberalismo ya lo dijimos. El neoliberalismo es, primero, la doctrina económica neoliberal postula que el Estado tiene que intervenir lo menos posible en los procesos económicos, que hay un mercado que regula la economía solita y que se tiene que dejarlo hacer, se tiene que dejar libre. El nuevo liberalismo viene con lo mismo, pero más aparte con la idea de manejar a la institución pública como empresas privadas. Entonces se implementa poco a poco este modelo y una de las empresas que cae es, es Telmex, mucho antes de que fuera comprada por Carlos Slim. Telmex era una empresa pública, era una empresa estatal que pierde su calidad pública cuando llega este magnate, la compra, la incorpora y bueno, ahorita Pemex prácticamente es una empresa privada. Entonces empieza a poner a empresas públicas en la mira del mejor postor, a la par que inicia una política de austeridad y apertura comercial. Entonces, cuando estas empresas públicas paraestatales se ponen en la mira de magnates, ellos van a absorberlas y van a poner a trabajar a sus empleados como ellos saben, sin prestaciones, sin seguridad laboral y esto a su vez ocasiona el crecimiento del empleo informal, porque muchas personas son despedidas injustificadamente de su centro de labor y pues la gente tiene que comer, la gente tiene hijos, la gente tiene dependientes económicos y pues se meten a vender fayuca, se meten al comercio informal con todo lo que esto implica. Después tenemos a a Carlos Salinas de Gortari. Con él ya el neoliberalismo estaba a todo lo que da y pues se inician privatizaciones masivas de empresas. Allí Pemex Telmex se termina de incorporar, Pemex se pone en la mira para empezar a fragmentarla y deshacerla. Y esto
ocasiona una mayor flexibilización laboral. Pero una flexibilización laboral no se traduce necesariamente en que al trabajador le vaya bien, sino que las empresas privadas empiezan a hacer caso omiso de la Ley Federal del Trabajo, omitiendo la seguridad social, omitiendo las prestaciones y promoviendo una cultura de la meritocracia. Es decir, que tú como empleado, si quieres, olvídate de tener prestaciones, pero si la quieres, tienes que echarle muchas ganas y solo así vas a subir en el escalafón social. Entonces, desde Carlos Salinas de Gortari ya tenemos pues esta cultura laboral de la explotación. Ya tenemos esta cultura laboral de que pues no en todos lados se te van a dar prestaciones, no en todos lados se te va a respetar el tiempo libre, pero en todos lados se te van a cobrar más impuestos y se te van a cobrar servicios o se te van a, a imponer costumbres no solicitadas, como el hecho de las propinas o el hecho de redondearle todo todo la paga al taxista. O sea, si el taxista te dice son 57 pesos y tú nada más traes 60, muchos empiezan a decir, bueno, que se quede con los 60. No está mal, pero el problema es cuando ya te le empiezan a hacer de a fuerzas. Y esta cultura, desafortunadamente, crea una necesidad social en los prestadores de servicios que ven al usuario como una oportunidad de soliviantar aquello que el patrón ya no les da. Y eso también se ve reflejado actualmente, por ejemplo, en Tulum, cuando a los turistas les meten por allí la propina a fuerzas, y no propinas del 10%, sino propinas del 15 o del 20%. Entonces, a eso se llama la mayor flexibilización laboral. Aquí creo que no se debería decir mayor flexibilización laboral, sino mayor flexibilización en las leyes laborales en cuanto a sumisión. Hay contratos temporales y aparece la subcontratación o el outsourcing, que no es otra cosa que una institución contrata a una empresa para que le haga el aseo, le haga algún tipo de mantenimiento, pero si pasa algo en sus instalaciones, la institución no se hace cargo y le pasa la bolita al outsourcing y el outsourcing va a decir, bueno, pero es que yo tampoco puedo abogar por este trabajador porque el problema fue que sucedió en tus instalaciones, ¿no? Y entonces se pasan ahí la bolita y de esa manera omiten la seguridad social y otras responsabilidades que tienen para con el trabajador. Ahora, tenemos a una transición que es Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. ¿Por qué aquí lo pongo como una transición? Porque viene la crisis o el efecto tequila, que es la crisis económica que se desata por la caída del precio del petróleo allá por diciembre del 94 y comienza 1995 con ese tipo de crisis. Entonces hay un quiebre empresarial que produce un desempleo alto, hay una migración laboral masiva del campo a la ciudad, pero también hay una migración laboral de parte de mexicanos hacia Estados Unidos. En 1994 a 2000 tenemos Ernesto Zedillo, y Ernesto Zedillo, con tal de parar un poquito esta crisis, firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC o Telecan, que busca subsanar esta crisis creando empleos manufactureros, creando maquiladoras al norte del país, pero a su vez descuida el campo y el campo mexicano pierde competitividad y hay una migración masiva de campesinos a Estados Unidos. Sobre todo estos campesinos salen de Guerrero, salen de Oaxaca y salen de Michoacán. De 2000 a 2006 tenemos Vicente Fox Quesada, que continúa con el neoliberalismo,
De Vicente Fox se pensaban muchas cosas. Sé que traía buenas, una que traía propuestas adecuadas, que la persistencia, la apertura comercial y el hecho de manejar a la institución como una empresa iba a traer bastantes puntos buenos, bastante, sobre todo en materia de eficiencia, en materia de calidad. Sin embargo, para este sexenio, la informalidad ya supera el 50% y existen los empleos, pero aquí prácticamente ya los empleos sin prestaciones en las instituciones se hacen el pan de cada día y hay muy pocas instituciones que ofrecen todas las prestaciones a sus trabajadores. Aquí se normaliza que si tú trabajas en una institución de gobierno puedes tener nada más contratos cada 3 meses, cada mes, sin algún tipo de prestación, solo tu salario bruto. Pero además se ponen con el tupé de que tienes que pagar impuestos, o sea, no te dan prestaciones, te quitan impuestos y además tienes que pagar un impuesto extra. Porque, y esos son los servicios, los honorarios por servicios profesionales. En 2006 a 2012, Felipe Calderón, quien en algún momento se había enarbolado como el presidente de la juventud y el presidente del empleo, nada más llega su sexenio, se le olvida completamente y comienza la guerra contra el narco. En la guerra contra el narco origina que el gasto público, que la mayor parte del gasto público se vaya para las Fuerzas Armadas, se descuida de esta manera los programas sociales. Hay un desempleo juvenil creciente que prácticamente favorece el crimen organizado porque ellos aprovechan la juventud, la fuerza de esta y el arranque de estos jóvenes para reclutarlos y crear ejércitos o microejércitos paramilitares, ¿no? Y a la vez tenemos un estancamiento salarial para los empleos de los civiles porque no hay aumentos o los aumentos son muy, muy pocos. De 2012 a 2018 tenemos el sexenio de Peña Nieto. Él promueve las reformas estructurales a nivel energético, laboral y educativo. Se suponía que para darle su manita de gato y hacerlas eficientes. Y como resultado, sí mejora la formalización en algunos sectores, pero persiste la precariedad y persiste también el outsourcing, además de que crea muchísimos empleos informales. Después tenemos López Obrador con Morena. López Obrador en su sexenio en 2019, en 2019 inicia una reforma laboral que habla de democratizar los sindicatos y que haya justicia laboral, es decir, que los sindicatos no coercionen tanto al trabajador y que la justicia laboral fomente una cultura de denuncia en los ciudadanos, o sea, si uno está explotado, pues lo puede ir a denunciar. Entonces, esto provoca que se fortalezcan los derechos colectivos, haya más transparencia en los contratos, pero la precariedad laboral continúa en muchísimos sectores y en otros sectores prácticamente la informalidad es el pan de cada día. En 2020, pues ustedes saben, inicia la pandemia y la pandemia ocasiona una pérdida masiva de empleos. Esto a su vez afecta a los empresarios, cae el empleo formal y repunta la informalidad. En 2020 la mayor parte de las familias mexicanas se mantenían de ventas ocasionales y lo poquito que ganaban las amas de casa vendiendo por internet y así, con eso poquito se mantenían. En 2020, del 2021 a 2022,
Se regula el outsourcing y la subcontratación. Hay muchísimos outsourcing que desaparecen, muchísimos outsourcing que están siendo investigados, pero en lugares como Durango y San Luis Potosí persisten los outsourcing. Aquí esto provoca que se formalicen miles de trabajadores, que hay un aumento en la seguridad social, pero esto es sectarizado. No todos van a tener las mismas ganancias, solo algunos sectores. Se vuelve a implementar el TEMEC y bueno, crecen empleos manufactureros al norte del país y automotrices con mejores salarios al norte del país. O sea, sí hay un crecimiento, pero no es para todos. Por eso siempre percibimos un estado de malestar, porque puede crecer la economía en un punto, pero por otra parte sigue exactamente igual. Entonces, no es un estado que el mexicano común perciba totalmente como un estado de bienestar. Y actualmente tenemos el llamado modelo de revisión, en donde su desafío estructural es reducir la informalidad, porque la informalidad trae la evasión de impuestos y busca por eso generar empleo digno con seguridad social y estabilidad salarial. Son muy buenas intenciones, falta mucho por hacer. Todavía faltan casi 5 años para que veamos los resultados de este sexenio y bueno, esto se los dejo a su criterio. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, hasta el momento no, maestra. Ok. ¿Quedó claro? Carla, adelante. Buenas noches. Mi duda es, donde dice Morena, nuevo gobierno, continuidad, ¿se refiere a la presidenta Claudia? Sí. O... Sí, es okay. la presidenta Claudia. Uh-huh. Ok, no, gracias. Sí. En este caso, no puedo hablar totalmente bien, no puedo hablar totalmente mal, porque es muy poco el tiempo que lleva, pero hay cosas que hay muchas carencias, sigue habiendo muchas carencias, pero también comprendo que se busca mejorar las condiciones del país. Sin embargo, los esfuerzos siguen siendo insuficientes y a veces la manera de aplicar los proyectos políticos resulta insuficiente y un tanto lenta, burocratizada y a veces hasta corrupta. Entonces, por eso en esta parte les dejo el beneficio de la duda y que hagan una lectura personal. Ahora, nos toca checar las instrucciones para elaborar la línea de tiempo. Ustedes van a construir una línea del tiempo tomando en cuenta economía, política y empleo en México de 1970 a la fecha. O sea, ustedes van a hablar de de 3 modelos económicos, que es el neoliberalismo, el estado de bienestar, el neoliberalismo y Morena. Uh-huh. Entonces, ustedes van a revisar el módulo 3, van a consultar las fuentes de información y van a anotar las crisis económicas, las reformas estructurales y los modelos de desarrollo que ustedes encuentren en estos 3 periodos. También las políticas públicas relacionadas con empleo, salarios, informalidad laboral, migración